Muy bien. Iniciamos entonces nuestro rendimiento resolviendo la primera situación. Ajá, tenemos en este caso, el primer ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Indicar el valor de X para el siguiente triángulo. Ya, o sea, tenemos un triángulo rectángulo allí, hay que calcular pues el valor de X. Tenemos 40 grados, entonces creo que tenemos que aplicar alguna razón de 40 grados, ¿no? Entonces colocamos la solución por allí. Concentrados, por favor, ¿eh? Muy bien, tenemos entonces que copiar el triángulo nuevo para que se vea, en este caso, el proceso. Y nosotros tenemos que verificar aquí. Tenemos 40 grados. Entonces, tú ya sabes que cualquier triángulo de 40 grados se puede construir, de cualquier medida. ¿Cómo podemos invocar o traer un triángulo de 40 grados? Usando una razón. Al usar una razón trigonométrica estamos trayendo ese triángulo a nosotros. ¿Cómo debe estar armado el triángulo? ¿Cuánto es un lado con respecto al otro? O sea, eso ya se conoce, ¿me entiendes? Entonces tenemos que aplicar una razón trigonométrica. Esa razón trigonométrica sería el triángulo de 40 grados. Entonces hay que buscar, pues, qué razón me conviene. En este caso hay tres razones: seno, coseno y tangente, ¿no? Tengo una hipotenusa, mira, tengo una hipotenusa tengo, porque esto es hipotenusa, y me están pidiendo un cateto adyacente. No es que acá está 40, entonces me están pidiendo un cateto adyacente, y tengo una hipotenusa. Entonces hay que traer la razón o la comparación entre una hipotenusa y un cateto adyacente, o al revés, un cateto adyacente y una hipotenusa. En este caso, solo vamos a usar razones básicas, ¿no? No vamos a usar las razones que son, pues, la cosecante, la secante y la cotangente. Eso lo haremos después. Por ahora hay que trabajar con las tres básicas. Hay que acostumbrarnos a perfeccionar esas tres básicas. Entonces, entre las tres básicas, la única que me relaciona una hipotenusa con el cateto adyacente sería pues el coseno, ¿no? El coseno, claro. Entonces necesitamos el coseno, ¿correcto? Entonces necesitamos coseno, ¿correcto? El coseno de 45. ¿Te das cuenta? Entonces es lo primero que tenemos que colocar. ¿Por qué? Porque coseno me relaciona cateto adyacente entre la hipotenusa. Por eso se utiliza el coseno, ¿no? Coseno, en este caso, del ángulo de 40 grados, ¿no? Coseno para el 40 grados, eso es lo que me va a servir para esta situación. Cuando yo aplico coseno de 40 grados, o sea, la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? Ese valor lo que me está dando el valor, la cantidad que yo voy a encontrar en la calculadora, es la proporción, o mejor dicho, es el valor de la razón que hay entre la comparación de una adyacente y una hipotenusa para este triángulo, ¿correcto? Entonces vamos a la calculadora. En la calculadora me dan eso, pues colocamos, ya sabes, tiene que estar en deg, 40 grados, correcto, 40 grados, pones 40 y vas a la parte donde dice trigonometría y aplicas coseno, ¿correcto? Aplicas coseno. Entonces allí en trigonometría aplicamos coseno y me lanza 0.766. Puedes agarrar esto de acá, esos tres decimales, ¿no? Con eso es suficiente. Y ahí ya ves cuánto vas a utilizar, ya depende del gusto del cliente, pues. Depende cuántos decimales vas a usar para lo que quieras hacer. Entonces, el coseno de 40 grados que me está saliendo aquí, pues es esto, ¿no? 0.766. Ahora depende de ti, ¿no? La relación que hay entre la adyacente y la hipotenusa es 0,766 o 766 milésimos, ¿correcto? Depende, pues, hasta dónde quieres usarlo. Profe, yo quiero usarlo los tres decimales. Si lo quieres usar los tres decimales, vas a tener una respuesta más precisa. Si lo quieres usar dos decimales, ahí, en este caso tendrías que redondearlo, ¿no? Sería 0,77. ¿Te das cuenta? Si quieres usar un decimal, al redondearlo, cortarlo hasta ahí, se convierte a 0.8, ¿no? Porque detrás de él hay un 7. Depende cómo vas a utilizarlo, ¿no? O cuántos decimales vas a usar. Ya en este caso yo voy a usar los tres decimales
porque quiero respuesta más precisa. Muy bien. Entonces, eso es lo que necesito yo. Ah, el coseno. A ver, no sé si hay alguna duda por ahí, alguna pregunta. Eh, claro, hay compañeros que lo están recortando, me dicen hasta 0.7. Ya, claro, sí vale, me dice el profesor. Yo lo he cortado hasta 0.8 así. Sí, también vale, también vale. O sea, depende del gusto de lo que tú quieras hacer. Si vas a construir, de repente, no sé, un estadio, como es tan grande, te basta con el 0.7 o el 0.8, porque las medidas son grandes, pues. Si vas a construir una manualidad chiquita, así, tarjetitas, ahí sí tienes que usar exactamente 2 decimales para usar centímetros o hasta milímetros, ¿no? Si quieres analizar de repente, no sé, algo mucho más pequeño, una pieza bien pequeña de electrónica, ahí sí tienes que utilizar 3 decimales, ¿me entienden? O sea, depende, mientras más decimales uses, más preciso es o más exacto, más detallado es, ¿no? La medida que vas a obtener. Yo voy a usar los 3 decimales. Profe, y al final va a ser otra respuesta. No es que sea otra respuesta, sino que la respuesta va a variar un poquito, pero poquito, o sea, en decimales va a variar. Yo voy a considerar para todos los que han trabajado, si has trabajado con 2 decimales o si has trabajado con un decimal. Igual voy a considerar porque la respuesta te va a salir por ahí, pues. Muy bien, entonces sería 0,766. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero que entiendas esto. ¿Qué es lo que quiere decir que el coseno de 40 valga esto? Quiere decir que si tú tienes un triángulo de 40, mira, esto es lo que quiere decir, ¿no? Y una vez más lo voy a poner para que lo puedas entender y lo perfecciones. Si tú tienes un triángulo de 40 grados, quiere decir lo siguiente, ¿no? Que la relación que hay en un triángulo de 40 grados con Pitágoras y todo lo que hemos visto es esta. Si este es 40 grados y este es 90, quiere decir que el cateto adyacente, esto lo tienes que convertir a fracción generatriz, ¿no? Para poder entenderlo. Es decir, como es un decimal, lo puedes convertir a fracción. La fracción sería 766 entre 1000. ¿Te das cuenta? Esa es, en este caso, la fracción que me da el 766, ¿no? De milésimos. 766 entre 1000. Quiere decir que el cateto adyacente para este triángulo es como 766, ¿correcto? O sea, esto vale, y la hipotenusa vale 1000. Ah, ya, o sea, cuando tengo este triángulo, más o menos, si estoy usando 3 decimales, entonces, si yo tengo 766 como cateto adyacente, su hipotenusa tiene que valer como 1000. Esa es la relación que hay, ¿no? Si lo cortas con 2 decimales o con un decimal, igual, tienes que colocar lo que te sale según la fracción generatriz. Solo es para entenderlo nada más, ¿no? Entonces, el coseno de 40, chicos, esta razón trigonométrica, lo que me da, ¿qué cosa es? Es el triángulo que está acá. Este triángulo que está acá es lo que me va a entregar, lo que me va a dar. Muy bien, hay más preguntas, creo. En el que no tiene calculadora, claro, no, a veces no tenemos calculadora, algunos no tienen calculadora, no hay problema, pues busca en Google hay calculadoras gratis, puedes instalarte un aplicativo calculadora en el celular, ¿no? Todo el mundo tiene celular en casa, una laptop, una tableta, me parece que ustedes sí lo tienen, me parece, ¿no? Y en el caso que no lo tengas, pues una calculadora te costará, pues cuánto, una chiquita te cuesta 5 soles, 4 soles creo que está en la librería, ¿no? Una científica debe estar 15 soles por ahí, ¿no? Ya, bájate un aplicativo, pues se bajan los parches de Minecraft, se bajan el Roblox, la última versión del Fortnite, y no te puedes bajar un aplicativo de calculadora que no pesa mucho. Entonces, ese es el detalle. Profe, pero no hay espacio en mi celular. Ya, entonces vete a Google, entonces está donde gusta Google, y ahí pones calculadora científica de Google. Creo que Google te trae, ahí está, mira, la calculadora científica de Google, ¿ves? Acá están los DEG y lo mismo, ¿no? En el caso de trigonometría, ¿dónde se coloca? Pues por ahí buscas, ¿no? Hay que activarlo, ya es cuestión de buscarlo, ¿no? O hay páginas web donde hay calculadoras, pues para todo el tipo. Inclusive hasta calculadora trigonométrica también hay. Hay varias páginas. Hay, por ejemplo, una calculadora trigonométrica en cantidad de páginas entras. Ahí, mira, te vienen incluso hasta con logaritmos. Mira, ahí está. Razones, te vienen identidades inclusive. ¿Correcto? Por ejemplo, ahí, ahí hay para que veas todo lo que hay, mira. Mira todas las funciones que hay para sacarle.
Ya es cuestión de cada uno, bueno. O sea, siempre hay formas de encontrarlo. Ya, ahora, esto que he hecho acá, escúchame, esto que está acá, no es necesario que lo hagas. Yo solo estoy haciéndolo como de demostración, ¿no? Esto es como una demostración nada más, ¿ya? Para que entendamos que cuando yo convoco o invoco al coseno de 40, lo que estoy trayendo a mí, estoy trayendo un triángulo básico de 40. Es un triángulo. ¿Y cómo funciona ese triángulo de 40 grados? Funciona de esta manera, ¿no? Y con eso yo puedo hacer la semejanza. ¿Qué cosa significa la semejanza? ¿No? Manteniendo esta proporción, ya sabes, creo que lo demostramos la vez pasada, manteniendo la proporción de 1766, puedo encontrar de 50 con X. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Nada más, es una semejanza de triángulos. O sea, las razones trigonométricas son semejanza de triángulos. ¿Ya? Por eso es importante entenderlas. Muy bien, entonces reemplazamos, pues, ¿no? Reemplazamos. Nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer. Reemplazamos. Reemplazamos. Se supone que el coseno de 40, en este caso, ya sabemos que es adyacente entre hipotenusa, es esto que está acá, 0,766, ¿no? Pero tú sabes que eso en tu triángulo es los datos que tienes acá. Hay que reemplazar con los datos que tienes acá. También te tiene que salir igual a 0,766, ¿me entiendes? O sea, te tiene que salir lo mismo, ¿correcto? Entonces, 0,766. Y ahí es donde vas a reemplazar, pues, ¿no? El cateto, la adyacente con el cateto adyacente con la hipotenusa, pues, ¿no? Entonces ahí reemplazas esto, pues. En este caso, el adyacente es X, el adyacente X, y la hipotenusa es 50 metros, ¿correcto? 50 metros. Ya está, se acabó, porque para hallar el valor de X solo tienes que ir a multiplicar los 50 metros al segundo miembro, nada más. ¿Ves? Eso es todo lo que tienes que hacer. Y de esta manera puedes calcular cualquier triángulo que se te antoje, cualquier medida, ¿no? Cualquier situación que se te presente utilizando las razones trigonométricas. Entonces, el 0,766 pasa, bueno, a multiplicar el 50 metros, y multiplicamos, pues en este caso, esto en calculadora, ¿no? Acá sí la podemos utilizar porque la calculadora es una gran herramienta para ganar tiempo. Obviamente, esto se utiliza cuando tú ya sabes multiplicar, ¿no? Si tú le das la calculadora a un niño pequeño y empiezas a que él dependa de la calculadora, le haces un daño. Pero ustedes se supone que ya saben multiplicar. Así que multiplicamos 0,766 milésimos por 50 metros y me sale 38,3. ¿Ves? Quiere decir que en este caso ese lado saldría pues en 38,3 metros, ¿no? Esa es la medida que vamos a obtener, ¿no? X sería igual a 38,3. 38,3 metros, ¿no? Entonces, 38 metros con 3, en este caso, decímetros, ¿no? Esa es la décima parte del metro, pues, ¿no? Si hubiese acá, ya serían centímetros, hasta centímetros. Y si hubiese acá, sería hasta el milímetro, 319 milímetros. Pero no se ha salido exactamente 3 decímetros, ¿no? Que serían 30 centímetros y 300 milímetros. Pero ahí lo dejamos. Ya son unidades, en este caso, decimales del metro, ¿no? 38 metros con 3 decímetros. Muy bien, esa es la respuesta, chicos, ¿no? De esa manera se resuelve el ejercicio. Todas en este caso, las cantidades que estén cerca a 38,3 valen. De repente te sale un 38,2, de repente sale un 38,5, dependiendo de la cantidad de decimales que han tenido, ¿no? Algunos dicen que le ha salido 40, ya vale, porque no han recortado, ¿no? Claro, si usas el 0,8, el decimal, entonces te va a salir 40, por ahí, ¿no? Pero ten en cuenta que hay variación de 2 centímetros, digo, de 2 metros, ¿no? Entonces, lo has cortado bastante, porque la información que has cortado es valiosa, ya que estos son dos decimales que superan el 5 y el 5, ¿no? Si colocas 0,8, también es correcto, ¿no? Pero te va a salir un poquito una respuesta como 40, por ejemplo. Los que han hecho con 0,8, le sale 40, dice acá. ¿No? Pero está por ahí, si te das cuenta. Entonces, lo recomendable en ustedes para secundaria es siempre trabajar con 3 decimales, ¿no? 3 o 2 decimales. Un decimal también se puede hacer, pero para que tenga la respuesta más precisa posible, sería 2 o 3 decimales, ¿no? Pero vale, vamos a considerar entonces las respuestas que estén cerca de 38, 40 o de repente un poquito menos, ¿no?
2 metros de error vamos a considerar, ¿ya? 2 metros de error más o menos. De esa manera se resuelve el primer ejercicio, chicos. Espero que lo hayamos comprendido. No se olviden lo importante que es usar la razón precisa. Profe, acá puedo usar tangente, preguntan algunos. ¿Cómo vas a usar tangente si no tienes un cateto opuesto? Y tampoco tienes un cateto adyacente. O sea, no puedes usar tangente. ¿Te das cuenta? O sea, tienes que usar lo que necesitas. Si necesitas un martillo, no vas a agarrar una escoba, pues. No, pues tienes que ir por el martillo. Igualito, acá necesitas algo que te dé información del cateto adyacente y de la hipotenusa. Y ese algo es el coseno, pues. Así de simple. Eso es todo lo que tenemos que tener presente. Vamos con la número 2 rápidamente, chicos. La idea del rendimiento, en este caso, es que lo hagamos de manera fluida. Vamos con el número 2. Ajá, tenemos similar, otro ejercicio. Solo que en este caso ya no es necesario que haga pues todo el análisis que hice anteriormente. Pero cuando tengas un triángulo cualquiera, por ejemplo, estés construyendo algo y con tu transportador has medido 80 grados, ¿qué haces? Profe, no me he enseñado 80 grados. No, pues, pero tienes que aprender a usar la calculadora. Para eso te estamos enseñando. Entonces, ¿qué haces? ¿Quieres hallar el cateto en este caso? ¿Ya? Entonces, pues vamos a darle la solución con la razón trigonométrica, en este caso precisa, ¿no? O la que necesitemos. Vamos a colocar aquí solución. Solución. 2 puntos. Copio mi triángulo de nuevo. Ahí está, copiar, pegar. Para poder verificar, ¿no? Y aquí lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos un ángulo de 80 grados y es un cateto opuesto a 80 y un cateto adyacente me están pidiendo. Ahí está, lo que quería, pues si tengo catetos, la única razón que me da relación de catetos básica sería la tangente. Profe, la cotangente también, sí, pero no estamos con cotangente ahorita, estamos usando solo seno, coseno y tangente. Con esas tres, cualquier cosa se hace, ¿eh? Seno, coseno y tangente. Entonces, tengo un triángulo de 80 donde me están dando 2 catetos. Sí o sí necesitamos tangente. Necesitamos tangente, ¿correcto? Tangente. Entonces, vamos por la tangente. Invocamos a la tangente de 80 grados. Cuando yo digo tangente de 80 grados, lo que quiero es que venga a mí el triángulo de 80 grados. Y la calculadora me da ese triángulo. Vamos a ver qué nos dice la calculadora. Tangente de 80 grados. ¿Dónde está la tangente de 80 grados? 80 grados, tangente. Repito, no te vayas a olvidar que debe estar en deg, porque si no está en deg, puede estar en rad y no sale igual. Rad es radianes. O en grad, que es centesimales. Ten cuidado. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle en deg. ¿Correcto? Deg. Listo. 80 grados, tangente. Me sale 5,67. Ya vamos a cortar, bueno, con 3 decimales hemos dicho. 5 enteros con 671 milésimos, ¿no? Esos 3 decimales los voy a utilizar, ¿ya? Entonces colocamos allí 5 enteros con 671, en este caso, milésimos. Bueno, ya sabes que hay que reemplazar. O sea, acá repito, ¿esto qué significa? Que hay un triángulo de 80 y la relación de los catetos es esta, ¿no? O sea, la relación del cateto, ya sea opuesto y adyacente, es igual a 5,671. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa es la tangente para un triángulo de 80 grados. Entonces, cuando a mí me dicen eso, me están diciendo lo siguiente, que estos catetos están en esa relación. Obviamente, si yo divido el cateto opuesto y el cateto adyacente, me sale esto. Y con esa división, este valor, pues, para cualquier otro triángulo se va a cumplir, siempre y cuando sea 80 grados. O sea, estamos hablando de este. Ese es el truco de las razones trigonométricas. Muy bien, ahora simplemente reemplazamos los puntos y decimos, pues, ¿no? Para nuestro triángulo, que la tangente de 80 grados, en este caso, en nuestro triángulo, pues tiene que ser lo que tenemos acá, ¿cierto? Hay que reemplazar nada más el cateto opuesto desde el cateto adyacente, pues, ¿no? El cateto opuesto sería 40, ¿cierto? El cateto opuesto está acá. El que se opone a 80 sería este. Y el adyacente es este, ¿no? Tiene que respetar ese orden, ¿ah? O sea, reemplazando cateto opuesto sería 40
40 kilómetros, y el cateto adyacente es Y. Si tú te das cuenta, el Y está abajo, pero no hay problema. No hay problema porque lo puedo pasar al otro lado, ¿no? Igual va a salir. Y acá tengo en este caso 5,671. Voy a usar tres decimales para sacar respuestas precisas, ¿no? Voy a sacar tres decimales. Profe, ¿cuántas has usado? Si has usado dos, lo cortas con ese uno. Si has usado un decimal, al cortarlo en el 6, lo convertirías en 7. ¿Por qué? Porque se redondea. Profe, y si lo he usado a la unidad, si vas a usarlo a la unidad, el 7 desaparece y el 5 se convierte en 6. No te olvides, se redondea. Pero ya sería el colmo, pues a la unidad es mucho, ¿no? O sea, te va a salir de contra disparejo. Yo voy a usar tres decimales, ya les he dicho siempre en secundaria, en matemáticas estamos usando tres decimales. Muy bien, más preciso. Bueno, pasamos a multiplicar el Y, porque está dividiendo, vamos a hacer más grande la pizarra. Pasamos a multiplicar el y cuando pasamos a multiplicar el Y se queda solo el 40 kilómetros, ¿no? Acá tenemos, en este caso, 5,671, ¿no? 5,671, que está multiplicando al I. El I ha venido a multiplicar. Ahora, ¿qué hago? Ya pues déjalo solo al I y que se vaya a dividir, ¿no? Que se vaya a dividir, es decir, que ese 5,671 se vaya al primer miembro a dividir. Lo sacamos de acá, correcto, se queda el I solo y se va a dividir al primer miembro. Fíjate, ¿ves? Ahí está. Sencillo, entonces se va a dividir al primer miembro y ahí saldría mi respuesta. Bueno, ahí ya le saco los paréntesis, no es necesario. Acá se lo puse para indicar que es multiplicación. Y bueno, ahí tengo mi respuesta. Me voy a la calculadora y ahí divido, ¿no? 40 kilómetros, pues, acuérdate siempre ponerle, borrar, porque a veces queda la razón anterior y se puede malograr, ¿no? Empieza desde cero, ¿no? 40 kilómetros entre 5 enteros, 671 milésimas. Y me sale 7,053. Ya consideramos pues esto, ¿no? 7,053. Quiere decir que el valor de Y es 7,05 o 7,01, ¿no? Podemos redondearlo para que quede bonito, ¿no? 0,71, ¿no? Ya, bueno, pues y esa es la respuesta. Pero como hemos dicho, vamos a considerar tres decimales, vamos a considerar los tres decimales para tener pues siempre todas las respuestas precisas. Es decir, que son 7 kilómetros y un poquito más, ya sería cuestión de llevarlo a metros, ¿no? 7 kilómetros y en este caso 53 metros, claro, 53 metros, porque no te olvides que un kilómetro es 1000 metros, entonces hasta acá puede haber los metros, son 53 metros, 7 kilómetros con 53 metros, muy bien, esa sería la respuesta aproximadamente, ¿no? Y de esa manera encontramos esto, ¿ves? Claro, pues mira, es lógico, bueno, si todo esto vale 40, es porque el ángulo es grande, ¿no? Este chiquitito va a formar un lado más pequeñito, el de acá, el Y, ¿cierto? El Y va a salir de algo chiquitito, o sea, sería 7 kilómetros, ¿no? Claro, pues compara 40 con 7, es lógico, o sea, ¿ves? El ejercicio está bien trabajado. Ahí tú te puedes dar cuenta que cuadra, ¿no? Esa sería la respuesta. De esa manera resolvemos el segundo ejercicio. ¿Ya? Así puedes trabajar cualquier triángulo que se te cruce en el camino, sin poner peros. Profe, necesito los triángulos. Claro que en el colegio no te van a permitir usar calculadora, no sé si te están dando para que uses calculadora. Me parece que no. Todavía nos mantenemos con esa filosofía en el Perú, que la calculadora es mala, dicen, ¿no? No, no es mala la calculadora, solo que no estamos acostumbrados a usar la calculadora. Entonces ese es el problema. La calculadora se utiliza bastante cuando tenemos que hacer cálculos rápidos. Pero hay un mito de que la calculadora hace que los chicos no piensen. Claro que hace que no piensen, pero los niños, los pequeñitos que están en primero, segundo, tercero, pero los grandulones que ya están en secundaria, tienen que trabajar, ¿no? En otros lugares la calculadora es una herramienta. A partir de quinto, cuarto de primaria, en potencias como en China, en Japón, usan calculadora para hacer rápidamente los cálculos. Es importante que estemos rápido con eso también, ¿no? Muy bien, porque bueno, en mis tiempos no me dejaban usar calculadora por esa razón. Hasta en secundaria no me dejaban usar calculadora, ¿no? Y nosotros seguimos todavía con eso. Estamos hablando de hace 30 años más o menos, igualito, ¿no?
Seguimos pensando de la misma manera. Vamos con la número 3. Ajá. Ahora viene algo más interesante porque ahora me piden el perímetro. Tú sabes que para hallar el perímetro de una figura necesitas los tres lados. Pero, profe, me han puesto un X acá. Entonces, si tú has dado la respuesta X, ya fuiste porque no has leído. Dice hallar el perímetro. Ya, o sea, tengo que hallar el X, pero también tengo que hallar el de acá. Porque el perímetro, no te olvides que el perímetro es la suma de los lados de una figura. El contorno, o sea, tengo que hallar los tres lados, ¿me entiendes? Hallando los tres lados, los sumo, eso es el perímetro de una figura. ¿Correcto? Entonces vamos a hallar el perímetro, tenemos que hallar los tres lados. ¿No? Es un ejercicio un poquito, nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer rápido porque ya tenemos práctica aplicando las razones. En este caso, ¿cómo empiezo? Vamos a colocarlo por colores. En mi mente tiene que haber, yo tengo, por ejemplo, de dato un cateto adyacente, ¿cierto? Este cateto que está acá es un cateto adyacente a 20 grados, ¿correcto? Entonces ya tengo un cateto adyacente. Tengo que hallar un cateto opuesto y tengo que hallar una hipotenusa. O sea, hay dos razones que me van a servir. Con el que tengo de dato. Directamente usando el 80 para acá y luego para acá. O sea, primero tengo que usar para hallar el X una tangente, ¿cierto? Porque la tangente me relaciona el que tengo como adyacente y el cateto opuesto, ¿no? Esa es la tangente. Y si quieres hallar la hipotenusa, con este que está acá abajo, necesitas el coseno. Entonces necesito tangente y coseno. Tangente y coseno, así de fijo. Muy bien, pero vamos a ponerlo de colorcitos. Lo vamos a colocar de color verdecito el cateto opuesto y lo voy a colocar de rojito la hipotenusa. Profe, ¿en el examen tengo que tener colores? No, lo que estoy haciendo es una idea mental. Acá tu mente es la que está creando, la que está trabajando esto. En tu mente pinta de colores lo que necesitas. Ya eso es importante. Entonces, todo lo que haga de verde es para el cateto, en este caso, opuesto, ¿claro? Para el cateto opuesto, entonces necesito tangente. Tangente de 20 grados. ¿Listo? Se acabó. Y para el cateto, bueno, para la hipotenusa, que está de rojo, necesito coseno. Claro, ¿por qué coseno? Porque no te olvides que tengo un cateto adyacente y acá tengo una hipotenusa. Y eso es coseno. Entonces usaré coseno. Ya está. Listo. Ya tengo las dos razones que voy a utilizar para hallar esos dos lados. En este caso, para hallar el lado, acá le vamos a poner Y, ¿ya? A la hipotenusa le voy a poner Y para que se vea más bonito. Ya está. Muy bien, vamos con la tangente entonces. Tangente de 20 grados. La tangente de 20 grados sabemos que es la relación entre, en este caso, el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿cierto? ¿Correcto? Cateto opuesto y cateto adyacente. Esa es la tangente de 20 grados. Muy bien, pero ¿cuánto vale? Pues vamos a la calculadora para que me digan cómo es ese triángulo de 20 grados. ¿Cómo se relacionan esos dos lados, que son los catetos, en un triángulo de 20 grados? Colocas 20 y aplicas tangente. Qué fácil. Y me sale 0,363. 0,300. Pero cuidado, si lo vas a cortar acá, en 3 decimales, detrás hay un 9. Entonces, al cortarlo en 3 decimales, sería 0,364. Ten cuidado. Si lo vas a cortar con 3 decimales, ten en cuenta que detrás del 3 hay un 9. Entonces, si lo cortas acá, el 9 lo convierte a 0,364. ¿Ya? Eso se llama lo que es el redondeo. Entonces sería 0,364. Ahí está. Esa es la tangente de 20 grados. Muy bien. Quiere decir que eso siempre se va a cumplir para cualquier triángulo de 20 grados. Muy bien, reemplazamos lo que tenemos. Como cateto opuesto tengo a X y como adyacente tengo a 80. Entonces se va a cumplir, pues, colocas X y abajo colocas 80. En este caso son metros, no, centímetros. Centímetros, son centímetros. Así que la respuesta me sale en centímetros. Muy bien, ahí está la división. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Hay que igualarlo, pues lo igualamos a ese, en este caso 0,364. Pasamos a multiplicar en este caso ese 80 centímetros y me queda el valor de X, ¿no? Se va del 80 centímetros a multiplicar, ya no está dividiendo,
pasaría a multiplicar aquí, ¿correcto? Un paréntesis, lo coloco ahí. Listo, y ahí tendría mi respuesta. Entonces vamos a colocar la respuesta. X sale ¿cuánto? A ver, multiplicando esto por 80 centímetros, 0,364 por 80 centímetros, me arroja 29,12. O sea, 29 centímetros y 2. O sea, un poquito más de milímetros, ¿no? Claro, porque si este es centímetros, este sería su milímetro. Y esto sería la décima parte del milímetro. O sea, ya no se utiliza este, por ejemplo. Por ejemplo, ahí esto no lo usaríamos en la regla. Como tu respuesta está en centímetros, o sea, hay 29 centímetros enteros, 29 centímetros, y este decimal, el primer decimal del centímetro, es la décima parte, o sea, es el milímetro. O sea, son 29 centímetros y un milímetro. Pero este de acá, este segundo decimal, es la décima parte del milímetro. Y esa décima parte del milímetro no la tienes en la regla. Por eso no la vas a poder medir. Es bien pequeñita, recontra pequeñita, imagínate, ¿eh? Por eso en este caso, para este ejercicio, que esté en centímetros, uno se da cuenta que no es necesario considerar 3 decimales. Por ejemplo, hay 3 decimales, no es necesario. Bastaría solo con 2. Ya eso ya es criterio. Cuando seas un poquito más pro, más avanzado, vas a tener criterio. Entonces, ¿cuándo uso un decimal más o un decimal menos? En este caso, este tercer decimal no te sirve. Porque al estar en centímetros, ya con este 4 no te va a servir mucho. Te das cuenta que vas a llegar a centímetros acá, y ese 1 es milímetros, este decimal que obtienes ya no te va a servir. ¿Correcto? Por eso te digo, es muy importante siempre tener presente eso, ¿no? Pero igual lo voy a dejar ahí, 29 centímetros, 12, ¿no? Esa sería la respuesta de cuánto vale X. Ya tengo mi valor de X ahí. Entonces sería mi primera respuesta parcial. La vamos a encerrar aquí. Ya de negrito la voy a colocar. Muy bien, y ahora vamos rápidamente con el segundo, coseno de 20 grados, para hallar la hipotenusa. De la misma manera, el coseno de 20 grados, no te olvides que me relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Y es muy importante esto, no te olvides que al tener esto, nos ayuda a traer el triángulo, a invocar el triángulo de 20 grados. Vamos a invocar ese triángulo de 20 grados, pero relacionando su adyacente hipotenusa, o sea, su coseno. Coseno, 0,939. ¿Correcto? Acá viene algo interesante. Mira, ¿cómo cortaría ahí? Atrás del 9 hay un 6. Eso va a hacer que el 9 se convierta a 10. Y al convertirse en 10, el 3 pasaría a convertirse en 4 y el 9 en 0. O sea, 0,93. A ver, vamos a explicarlo paso a paso porque algunos de repente no saben redondear todavía. Ya, el coseno de 20 grados, observa, me sale esto. Observa, por favor. Es muy importante esto. Ya. Quiero cortarlo en 3 decimales, pero si lo vas a cortar en 3 decimales, tienes que ver el cuarto decimal. Como es 6, además de 5, ese cuarto decimal, mira, lo voy a hacer en 2 pasos. Ese cuarto decimal va a ser lo siguiente. Al cortarlo, a este 9 lo convierte en 10. Vas a llevar 1. Entonces, ese 1 al 3 lo convertiría en 4. ¿Listo? Y te quedaría 0,94. Y mucho mejor porque son 2 decimales con los cuales vas a trabajar, ¿no? Ya no usas el 0. ¿Te das cuenta? Entonces, colocarías, pues, el valor de 0,94 nada más. ¿Ya? Entonces, ahí vas a decir que el cateto adyacente y la hipotenusa siempre van a tener esta razón o esta comparación entre esos dos lados. El adyacente y la hipotenusa siempre va a ser 0,94 en el coseno de 20. Esa comparación. Bueno, reemplazamos, según lo que tenemos, es I sobre 80. Entonces acá colocas, en el caso de acá, al coseno adyacente, sería 80 sobre I, ¿no? El adyacente es 80 centímetros, ¿no? 80 centímetros, y la hipotenusa es Y, ¿no? Ahí está, eso es lo que reemplazamos. Eso me tiene que salir siempre 0,94, ¿correcto? Me tiene que salir 0,94. Muy bien, sería 0,94. Ahora, para finalizar,
¿Qué hago con el i? ¿Ya? ¿Qué hago con el i? A ver, en este caso, ajá, pasamos el i, no te preocupes, el i lo pasas a multiplicar, cosa que sube. Y ahora el otro pasito hace que el 0,94 se vaya a dividir, ¿no? Se vaya a dividir. Entonces, ahora sí, lo pasamos a dividir 0,94 al 80 centímetros, ¿no? Y ahí viene a dividir, ¿ves? Y es ahí donde el i se quedaría solito y ya tendrías la respuesta. Simplemente dividiendo 80 entre 0,94, ¿no? Vamos a ver cuánto sale. 80 entre 0,94. Y eso me sale 85,106. 85,1 podría ser, ¿no? Porque acá va a ser, al cortarlo en tres decimales, se convierte acá en 1, ¿no? Pero le vamos a colocar 85,106, ¿no? 85,106, ¿no? 85,106. Ya se desprecia, en este caso, esto, porque si este es el centímetro, porque estamos hablando de centímetros, no se recontradesprecia. Porque si él es el centímetro, él es el milímetro. Mira, acá hay 0. Y acá es la décima parte de la décima parte de 1 milímetro. Así que esto se puede despreciar. Lo colocas como 85,1, ¿no? Esa sería tu respuesta. Listo, ya tengo entonces los dos lados. Muy bien, de esa manera entonces obtenemos nuestra hipotenusa. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a verificar. Ahí está. Claro, la parte verdecita que está acá, esta partecita verde, es lo que me da el cateto opuesto usando la tangente. Y pues para la hipotenusa uso el coseno, ¿correcto? De esa manera nosotros podemos encontrar pues los lados que me faltan. Lo separo para que se vea más bonito. Ahí está. Y ya tengo pues entonces finalmente, ¿no? Acá voy a colocar, ¿no? El famoso finalmente, observa. Finalmente, por aquí. Finalmente, una vez que tú ya tienes estos valores, pues vas con calma, agarras tu triángulo y lo colocas aquí, ¿no? Esto. Se cancela esto de aquí, lo sacamos de aquí, pues, y ponemos lo que le corresponde, ¿no? En este caso, acá sí ya manejamos, pues si es en centímetros, ponemos 29,1. No le vas a poner el 2 porque ya no tiene sentido ponerle, ¿no? Centésima de centímetro, ¿no? Con la justa, la décima es el milímetro. Por eso que le pongo 29,1, ¿ya? Entonces se le coloca 29,1 centímetros, ¿no? Centímetros a ese cateto opuesto, ¿ya? Al cateto opuesto le colocamos 29,1 centímetros, ¿no? Más acá sí te lo voy a poner ahí. Y a la hipotenusa le coloco 85,1. 85,1. 85,1 centímetros, ¿no? Y de ahí nos damos cuenta que, claro, cuadra de manera increíble. ¿Por qué? Porque pues este de acá es un cateto opuesto, este es otro cateto, ¿no? Como este es 20 grados, este va a ser 70. Entonces, como él es más grande, el lado opuesto es más grande, es 80. ¿Te das cuenta? ¿No? Es casi en este caso casi el triple de este, ¿cierto? Casi. Claro, porque el ángulo es el triple de 20, su lado también casi es el triple. Al lado más grande es el ángulo más grande, se lo pone, pues. Como el de 20 graditos, mira su cateto opuesto, es chico también. Y la hipotenusa le gana a los dos, porque está frente al ángulo más grande que está, que es el 90. ¿Ves? Ahora, si tú eres recontra, suspicaz, si quieres estar seguro de todo, puedes aplicar el teorema de Pitágoras acá, con calculadora. Ya eso es cosa tuya, ¿no? Para que veas lo perfecto que es, o la perfecta que es la matemática. Esto al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Si no me crees, hazlo. Y te va a salir por ahí, o sea, te va a salir perfecto, preciso va a salir. Es una igualdad que te va a salir. Por ahí algún decimal, ¿no? Un centésimo, no un milésimo, porque hemos estado cortando, ¿no? Hemos estado cortando decimales, pero te va a encajar. Entonces cuadra de manera perfecta. Piden perímetro. Entonces, como te piden perímetro,
ya puedes hallar. Esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo es un trabajo de ingeniería, ¿no? Así se trabaja en ingeniería, ¿no? Así se trabaja. Te dicen a ti, ya señor, usted es ingeniero arquitecto, ya, y necesito hacer un parque, ¿no? Ya, el parque obviamente es un parque rectangular, pues, ¿no? Ya es rectangular, ¿no? Pero te piden hallar esos elementos para que por aquí pase una pista, ¿no? Algo así te dicen, ¿no? O un caminito, ¿correcto? Y calcúlame, por favor, cuánto necesitamos de lados para hacer el área, el perímetro y cercarlo. Entonces, lo primero que tú vas a hacer en el parque es cortarlo a la mitad, así. Es lo primero que tienes que hacer. Para que con esto calcules esto, este lado del parque, y el caminito cuánto va a medir. Y luego, pues en este caso ya tengas los valores. ¿No? Aplica trigonometría. Así se trabaja en arquitectura. Esos señores que miden, topógrafos, los que están con su teodolito, ¿no? Los arquitectos o los ingenieros civiles, hacen estos cálculos. De esa manera, por eso les pagan. Por hacer esto, les pagan su día. Esto de acá lo hacen en una semana, pero ellos hacen un informe, bueno, y por eso les pagan sus 5.000, 6.000. ¿No? Simplemente por hacer eso. Así se le paga a un ingeniero, obviamente, en obra, por hacer estos cálculos. Tú mandas al obrero, el obrero es el que tiene que ir a hacer hueco, ¿no? Pero tú eres el que hace los planos, ¿me entiendes? Y los planos funcionan de esa manera. ¿Difícil? No, no es difícil, es fácil, ¿ves? Y por eso, por estar sentado, te pueden pagar. Así funciona la ingeniería, ¿no? Es importante eso, ¿no? Ahora hay muchos ingenieros que trabajan pues de manera personal, o sea, hacen sus proyectos, ¿no? Sus estudios, venden sus proyectos, ¿no? Sus cálculos, ¿no? Son independientes y algunos trabajan en empresas también. Por eso es una muy buena opción usar o estudiar ingeniería porque te da muchas facilidades, ¿no? Obviamente si eres realmente pues una persona con ideas, ¿no? Bueno, el perímetro entonces, ya sabes el perímetro para el triángulo. En este caso, para el triángulo, el perímetro sería la suma de los lados. Pues tienes que sumar 29,1, en este caso centímetros. Estás, supongo, en el mapa. Estás en un mapa, ¿no? Porque está en centímetros. O de repente es una piecita triangular, ¿no? Quieres sacar un juguete y las piezas tienen este tamaño. ¿Ves? Ah, quieres crear un juguete, pero necesitas saber qué tamaño necesitan las piezas. Entonces, para que todas sus piezas hagan igualitas, este sería el tamaño de pieza. Sumas el perímetro y te sale ¿cuánto? A ver, acá tienes que sumar con cuidado. Como tienen decimales, un decimal, ese decimal se va pues al final, 1, ya, listo. Ahora las unidades, acá hay 0 unidades, 5 unidades, y acá hay 9. Sería 14, ¿no? 14, lleva 1 a la decena. 8 más 1, 9 decenas, más 8 sería 17, 18, 19. ¿Listo? Sería 19 acá. 19 decenas o sería 194,1 centímetros. Esa es la respuesta. Todo lo que esté cerca de esta respuesta es válida. Dime. ¿No sería 194,2? Ah, coma 2 es, ¿no? Ah, verdad, sorry. Es 1 Sí, más 1 sí. acá. 1 más 1, sorry. Gracias, Nicolai. La emoción, ahí está. Este sería coma 2. Coma 2. Tienes razón, ahí es 2. O sea, es 194,2 milímetros. 194,2 milímetros. Ese sería el perímetro. ¿Ya? Esa es la respuesta que nos ha salido. Profe, me ha salido 196. Profe, me ha salido 195. 193,8 de repente. Va por ahí. Va por ahí, ¿no? Tiene que estar cerca de 194,2. ¿No? Eso es lo más saludable posible. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues, haces tu trabajito, ¿eh? Entonces, para todos los ejercicios que te pregunten de acá a la China, cuarto, quinto, secundaria, cuando te piden resolver un triángulo, rectángulo, lo primero que tienes que hacer es recurrir a tu trigonometría básica. Seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente. Eso primero debes dominarlo. Una vez que tú domines seno, coseno, tangente y lo sepas aplicar a un ejercicio, sepas buscar una medida, recién ya podemos hablar de identidades. Porque tú vas a poder hacer equivalencias. Ah, ya. Y te vas a divertir porque las identidades es como un rompecabezas nomás, donde tienes que encajar piezas para armar, pues, ¿no? El rompecabezas necesitas saber dónde encajar las piezas. Así funciona. Esa es la forma de estudiar trigonometría. Ir avanzando poco a poco. El problema es el siguiente, es que tú ya estás ahorita de repente en identidades cuadráticas, en circunferencia trigonométrica, pero ni siquiera sabes qué rayos es el coseno. O sea, muchos, no sé si ustedes sabían que el coseno es un triángulo. O sea, cuando tú dices coseno de
20 grados, al decir coseno de 20 grados, esa palabrita mágica, coseno de 20 grados, te está trayendo un triángulo que ya se conoce, un triángulo pitagórico que ya hasta con Pitágoras se ha demostrado o se puede demostrar, y ese triángulo obviamente pues obedece siempre a un valor. Para 20 grados el coseno siempre va a ser esto, siempre, siempre, en cualquier parte del universo. Y siempre se va a respetar ese 0,94. Y todos los triángulos que tú construyas con 20 grados y que sean rectángulos, también tiene que salir eso. Es por eso que lo igualo con el triángulo que yo tengo, ¿ves? Y es ahí cuando yo igualo, cuando saco el valor que tiene que haber. ¿Cuánto tiene que ser I para que este sea 80? Claro, yo tengo 80 disponible. Entonces, ¿cuánto le pongo ahí? Ya, pero esto es la clave. Porque si yo no tuviese esta razón que está acá, esta comparación, yo no podría encontrar Y. Entonces, esa es la importancia fundamental de que tú domines las razones trigonométricas. ¿Entiendes? O sea, coseno es un triángulo. Esta información, esto es un triángulo. ¿Ya? Tangente también. Claro, es una razón, sí. Pero en sí, que en el fondo, ¿qué trae? Me trae un triángulo. Y ese triángulo, por semejanza, lo igualo, pues, porque tiene que ser igual siempre lo que tengo con lo que es realmente en la matemática. Tangente de 20 grados en el universo siempre va a ser 0,364 y más decimales de repente. Pero siempre me tiene que dar eso. O sea, la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, para este triángulo siempre va a salir esto, ¿no? Y ese valor tienes que aprender a usarlo. Está en la calculadora, lo puedes obtener. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Bueno, nada más. Ah, y profe, ¿cómo puedo encontrar el valor sin necesidad de tener calculadora? Sí, hay una forma. O sea, uno de la profe y la calculadora, ¿cómo es posible que sea programado eso? ¿Se puede hallar la tangente de 20 grados sin necesidad de calculadora? Sí. Sí. Vámonos a Singapur. ¿Cómo se hace en Singapur? Acá te lo pongo por si acaso. ¿Cómo hallar el valor de una razón sin necesidad de usar calculadora? Tienes que utilizar algunas herramientas, ¿no? Hay varias formas. Una es la siguiente, ¿no? ¿Cómo calcular, ¿no?, el valor de una razón sin calculadora? Lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que tener un transportador. Necesitas un transportador. Necesitas una regla. Y por ahí un cuaderno cuadriculado. El cuaderno cuadriculado o una cuadrícula te ayuda bastante para que no te salgas de la línea, ¿no? Para que sea perfecto tu trazo. Cuadrícula. Listo. Lo primero que tienes que hacer es esto. Observa. Y esto practícalo porque eso es tarea de repente para los chicos de Singapur. Necesito que me ayuden la razón, digamos, ¿no? De hallar la razón, hallar esto, por ejemplo, ¿no? Hallar, mira, hallar, no sé, el seno de... No, hallar la tangente, por ejemplo, de... Ponte, se me antoja la tangente de 50 grados. Sin calculadora. ¿Cómo lo hago? Fácil. Agarras tu transportador, obviamente trazas en la horizontal primero, tú sabes que debes calcular esto, primero trazas, luego con el transportador tienes que buscar, ¿qué cosa? Ahí 50 grados, ahí viene el transportador, ¿ves? El transportador te va a decir dónde rayos esté 50 grados. Ahí, mides bien tus 50, eso es lo primero que tienes que hacer, apunta, cuaderno cuadriculado para que esto salga derechito. Eso es lo primero que tienes que hacer. Te lo pongo ahí, 50 grados. Ya está. Primero, entonces acá te lo pongo. Primero. Listo. Primero se hace esto. Una vez que ya tienes ese 50 grados, en el segundo paso, o sea, trazas así nomás, ¿no? Trazas así, por así decirlo, una recta, no sabes dónde. Ya, a partir de ahí ya decides tú. Puedes trazar tu altura. Donde quieras. Si la quieres, la trazas acá. Ahí puede ser. Puede ser ahí. Pero tienes que asegurarte que este sea 90. Con el cuadriculado te sirve bastante. O también con el transportador. Ah. Ahí puede ser, profe. Sí, si quieres ahí. Si quieres más grandecita, acá. Ahora depende de ti. Si quieres que esto sea una medida entera, por ejemplo, ¿cuánto? Que sea 10. Entonces, si es 10, a ese 10 le trazas acá, su 90 grados, ¿ves? Eso ya depende de ti. O sea, puedes trazar donde quieras, pero si trazas donde quieras, el problema es que este cateto que está acá te va a salir de repente decimal.
La idea es que te salga pues entero para que sea mucho más fácil, ¿no? Pero igual también te sale. Para eso está la calculadora. Ya, imagínate que trazas una medida entera ahí. 10 cuadraditos o 10 centímetros. Ya, ponte 10 centímetros. Listo. 10 centímetros. 10 centímetros. Ya se acabó. Este es el segundo paso. Pero asegúrate de que esto sea 90. Si no, ya fuiste. Y ahí ya terminaste. ¿Por qué? Porque con eso simplemente te toca medir. Te toca medir. Medirías esto, ¿no? O sea, ese es el segundo paso. En el segundo paso, haces esto. ¿Correcto? Esto lo voy a colocar de rojito. Ahí está. 90 grados. En el tercer paso, espérate, ¿qué he hecho? Ay, no, espérate. No quería rayar, no quería valorarlo, espérate. Ahí ya. El primer paso es este. En el segundo paso, a ver, repito, en el segundo paso lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Trazarle la altura, o sea, formar el triángulo rectángulo. Pero al formar el triángulo rectángulo, hay que asegurarnos que de repente acá salga un valor exacto, o un valor, digamos, entero. Un valor bonito, pues, ¿no? 10 puede ser, ¿no? Este que sea 10. Ponte, que sea 10 centímetros. Puede ser el que quieras, ¿ah? El que quieras realmente. Igual te va a salir. 10 centímetros. 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Esta medida vale 10 centímetros. Una vez que has trazado eso, ya se acabó, porque solo tendrías que medir en el tercer paso, este es el segundo paso, en el tercer paso solo tendrías que medir el cateto opuesto. Y ya está. Listo. En el tercer paso, medir simplemente el cateto opuesto. Acá está. En el tercer paso, hay que medir el cateto opuesto. Y ya lo tienes. Agarras tu reglita y mides. Medimos. Y eso ya depende de ti, pues. De repente te sale 8, 9, no sé, ¿no? No sé cuánto te puede salir. Aunque uno dirá, profe, pero este no vale 50, parece, ¿ah? No, porque este es más grande. Entonces vamos a poner que este sea más pequeño, 40 de repente. 40 grados. ¿Por qué? Porque uno dirá, profe, pero este es más pequeño que este. ¿Cómo va a ser más este 50? Este sería 40. Entonces acá le vamos a poner 40 grados, ¿ya? Para que cuadre con el gráfico. Si él es 40 grados, ahora sí, ¿no? 40 grados, este también va a ser 40 grados, ¿no? Solo porque lo he trazado un poquito, bueno, más chiquito lo he trazado, 40 grados. Ahora sí, ¿no? 40 grados por aquí. Y 40 grados por acá. Ahí está 40 grados. Y aquí también 40 grados. Y hasta una vez que ya tienes eso, ya pues simplemente mides, ¿no? Ya es cuestión de que tú midas, pues cuánto será, ¿no? Entonces, no te puedo decir la medida ahorita, no te puedo decir porque puedo equivocarme, pero sí la puedo calcular. Fácil, ¿no? Al toque la voy a calcular, ¿ya? Mira, al toque la voy a calcular y te voy a decir cuánto mide. Imagínate que medí 10 y ya sé cuánto tiene que medir acá. Mira, al toque lo voy a hacer. Tangente, ¿no? Tangente de, en este caso, 40 grados, su tangente. La tangente me va a salir 0.83, ya, 0.83. Ya, entonces, si la tangente es 0.83, eso es igual al cateto opuesto, que es lo que quiero, sobre 10, ¿cierto? Entonces pasas a multiplicar y te saldría 8,3, ¿cierto? 8,3, ¿ves? Entonces ya la tengo al ojo nomás, aplicando lo que hemos visto. Cuando vas a medir, en el cuarto paso te vas a dar cuenta y dices, no, ya. Entonces esto al medir, medimos, tú vas a medir con regla y eso te va a salir, más o menos te va a salir 8,3. Si no me crees, haz la prueba, mídelo así en un ojito y vas a ver. Listo. Ahora, ¿qué hago? Fácil, aplica tangente, nada más. Por lo tanto, mira, por lo tanto, 2 puntos. Por lo tanto, mira, observa. Por lo tanto, tú dices, tangente de 40 grados tiene que ser igual porque has trazado bien. Has trazado bien el ángulo, has trazado bien el 90 grados, has trazado bien el cateto adyacente y has medido bien el cateto opuesto. Entonces, reemplazas cateto opuesto 8,3 entre 10. Listo. 8,3 entre 10. Y ahí es donde te va a salir el valor de la tangente.
ahí te sale el valor de la tangente. Dividiendo eso, ya está, ya tienes el valor de la tangente sin la calculadora. 8,3 entre 10, vas aquí y colocas 8,3 entre 10 y te sale el 0,83. O sea, te va a salir la tangente aproximadamente, ¿no? Tangente de 40 grados sería 0,83. 0,83. Listo. Y obtuviste el valor de la tangente sin necesidad de usar la calculadora. De esa manera se puede calcular. Y ahora, ¿qué te dice tu profesor? Ah, ya, muy bien. Ahora, quiero que me calculen lo mismo, tangente, acá la vamos a cambiar, tangente de 40 grados, pero ya no quiero que me lo calcules con 10 ahí, sino quiero que le pongas otra medida. O sea, el profesor te va a decir, ¿no? Te va a decir, ¿sabes qué? Calcúlamelo con esta altura. ¡Pac! Más chiquito. O sea, de repente decimal. Y luego lo vuelves a verificar con uno más chiquito. ¡Pac! Y ves que has formado otro triángulo. Entonces, para cualquiera de esos tres triángulos, cuando apliques este proceso, medir, calcular y dividir, te va a salir siempre 0,83. Eso es recontra mágico, ¿no? Y es ahí donde uno también se da cuenta que la tangente siempre se cumple, o cualquier razón se cumple. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, ¿qué es? Calcular el valor de una razón, calcular el valor de una razón trigonométrica sin necesidad de usar calculadora. ¿Se puede hacer eso? Claro. Y si te das cuenta, nosotros lo hemos hecho. Con mayor razón, la calculadora lo hace. Y no solo hace con un decimal, o sea, lo hace con decimales mucho más pequeños. Por eso tiene bastantes valores. Y al final se demuestra que las razones de estos ángulos son pues números irracionales, ¿no? Que son infinitos, algunos casos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Un transportador, sí o sí, porque sin el transportador ya estamos perdidos, no podemos medir el ángulo, una regla para poder medir los catetos y una cuadrícula si es necesario. Un jabón también lo puedes hacer, pero tiene que tener más precisión para trazar, ¿no? En la de cuaderno cuadriculado te sale más bonito, ¿no? Y bueno, primer paso, no te olvides, lo que vas a hacer, trazas el ángulo, ¿correcto? En el segundo paso, ¿qué vas a hacer? En el segundo paso, no solo trazas el ángulo, trazas un cateto, en este caso puede ser el cateto adyacente, que es el básico, ya que con él nace el ángulo. Por eso se recomienda este, ¿no? Traza este, aunque de repente puedes trazar esta altura primero, pero lo recomendable es empezar por acá abajo, ¿no? Porque está horizontal. ¿Listo? ¿Qué más? En el tercer paso, mides este cateto una vez que has formado el triángulo, porque aquí ya formaste un triángulo, ¿no? Mides esto de acá. Una vez que mides eso, ya tienes tu valor con regla, con regla. Yo lo he sacado ya, lo he hecho con cálculos, pero con regla tienes que medir, te va a salir 8,3 más o menos. Una vez que ya tienes los dos catetos, buscas tangente. La tangente sería la relación de él entre él. Ya lo divides y te sale 0,83. Y de esa manera ya puedes entender que pues la tangente de 40 vale 0,83. Así puedes encontrar la razón trigonométrica de cualquier ángulo. ¿Correcto? Eso, por ejemplo, es muy importante para todos los alumnos que quieren dominar trigonometría. Es muy, muy importante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo que me están pidiendo es hallar la tangente de 40. Muy bien, vamos rápidamente al 4. No quiero hacer muy largo esto, pero sí me interesa que lo dominen, chicos. Todo se lo voy a mandar para que lo tengan guardadito. Es necesario que esto lo puedas, ya que estás en secundaria, trabajar. Porque normalmente se complica a veces trigonometría, ¿no? Se complica bastante por el hecho de que no se dominan las razones y no le encuentran sentido. Realmente no se le encuentra sentido. Si hacemos una encuesta a tus compañeros, no le encuentran sentido por qué usar las razones, tío. Simplemente piensan que son palabras que las han puesto para hacernos la vida imposible. Pero no, nos ayudan bastante porque con esas razones podemos construir cosas. Podemos construir edificios, triángulos, puentes, partes, computadoras, circuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos con la número 4, lo voy a hacer de manera rápida, observa. Ajá, tengo la número 4 por acá, observa. ¿Qué me piden? Hallar X. Uy, ¿cómo llego desde acá hasta X? No, lo primero que tenemos que tener en cuenta, muchachos,
es pues que para llegar hasta acá tengo un triángulo, ¿no? Triángulo rojo, pues el triángulo rojo que está por aquí. Tengo un ángulo de 50 que está por acá y tengo un cateto opuesto. Pero si yo me quiero pasar al triángulo de abajo, ¿qué necesitaré? ¿Hallar la hipotenusa de aquí o hallar este cateto? A ver, vamos a preguntar al público. ¿Qué dice Camila? Camila Fátima. Si yo me quiero ir hasta X, por lógica, ¿qué me conviene encontrar? ¿Esta hipotenusa o este cateto que está por acá? ¿Qué dice Camila Fátima? El cateto. Claro, el cateto, pues. Si tú hayas la hipotenusa no pasa nada, porque al final, ¿qué vas a hacer con la hipotenusa? Entonces te conviene el cateto, ya que con este cateto puedes usarlo para encontrar este otro cateto que está acá, en otro triángulo. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos el cateto adyacente a 50. Entonces, notamos que se necesita el cateto adyacente a 50 grados, ¿no? Ajá, ahí te lo pongo, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al triángulo de 65 grados. Listo, es obvio. Notamos que se necesita el cateto adyacente a 50 grados. Listo. Ahora, si necesitas ese cateto, pues piensa, ¿no? ¿Qué razón trigonométrica me dará el cateto opuesto a 50 y el adyacente? La tangente, pues. La tangente. Entonces, ¿no? Ajá. Por lo tanto, usamos, entonces primero, usamos la tangente de 50 grados. Porque con esta tangente de 50 grados, yo puedo, en este caso, pues, encontrar ese cateto que me están pidiendo, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hallar esa tangente, ¿no? La tangente de 50 grados. Muy bien, y digo, tangente de 50 grados tiene que ser igual a, obviamente, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿cierto? Ya, pero esa tangente, ¿cuánto vale? Fácil, hay que buscarla. La calculadora me la dará. O sea, invocamos al triángulo de 50 grados para que nos diga cuál es la relación que hay entre esos catetos. Y me sale que es 1,19. Dos decimales nada más, ¿ya? No, estamos con metros. Como estamos con metros, podemos usar tres decimales. Claro, 1,191, pero como hay un 7, sería 1,192. Entonces sería 1,192. Tangente de 50 grados sería, en este caso, 1,192. 1,192. Eso es igual, siempre se va a mantener, para el cateto opuesto y para el cateto adyacente. ¿Listo? Ahora reemplazamos lo que tenemos, pues, ¿no? Para nuestro triángulo tenemos que el cateto opuesto es 60 metros, ¿no? Entonces, colocamos de nuevo esto de aquí. 1,192 sería igual a 60 metros, y abajo le colocamos el cateto adyacente que no lo tenemos. Lo voy a colocar de rojito, pues, porque es el triángulo rojito. Ya, ¿cómo hago? Pasas a multiplicar, ¿no? Pasas a multiplicar. Este cateto adyacente vendrá a multiplicar al 1,192. Entonces, 1,192, ¿correcto? Que tenemos allí. Se viene a, bueno, le viene a multiplicar el cateto adyacente y eso será igual a 60 metros. Pero si te das cuenta, no te sirve. Así que lo que tenemos que hacer es despejar de nuevo, pues, ese 1,192, ¿no? Y pasaría a dividir, ¿correcto? Pasaría a dividir de lo que está multiplicando este señor, pues pasaría a dividir, ¿no? Pasas a dividir al 60 metros. Y ahí es donde ya tienes la respuesta, simplemente sería cuestión de dividirlo, ¿correcto? Al dividirlo esto, pues tendríamos que el cateto adyacente, ¿cuánto será? A ver, 60 entre 1,192, vamos a la calculadora. 60 entre 1, a ver, 60 entre 1,192.
Y esto sale 50,3355, o sea, 50,336, ¿no? Cortado. 50,336. 50,336. Ese es el cateto adyacente. Por fin, ya tengo el cateto adyacente, ¿correcto? Ya tengo el cateto adyacente. Una vez que tengo ese cateto adyacente, con ese cateto adyacente me puedo saltar al triángulo que está acá abajo. Acá abajo, me lo voy a llevar, ven para acá. Ven para aquí, me lo llevo por aquí, ¿no? Acá lo colocamos. Ahí está. Segundo, una vez que ya tengo eso, lo pongo acá, pues la medida, ¿no? La medida en este caso sería 50,336, ¿no? 50,336. Acá lo coloco. 50 metros con 336 milímetros en este caso, ¿no? Estamos en metros. ¿Ya? Acabo de hallarlo. Muy bien. Y ahora, digamos, este triángulo es el triángulo verde, que está por aquí. O el triángulo amarillo, como quieras colocarlo. Verdecito. Ahí está. Verde limón. Muy bien. Listo. Entonces, el segundo paso, ¿qué necesito? X. ¿Qué tengo? Hipotenusa. Ahora es hipotenusa, mira. En este triángulo, donde está 65, es el triángulo que está acá abajo, ¿no? Este triángulo que está acá, lo he sacado para aquí, ya acabo de hallar ese cateto que necesitaba. Ahora necesito este. Tengo hipotenusa y tengo un cateto opuesto. Hipotenusa, cateto opuesto. Cateto opuesto, hipotenusa. La única razón que me da esa relación sería el seno. Entonces, segundo paso, o el segundo sería hallar o utilizar el seno. Segundo, utilizamos el seno de 65 grados para hallar ese X. Muy bien, listo. Sencillo. Aplicamos seno de 65 rápidamente. Decimos seno de 65 grados, ¿no? Estamos invocando al triángulo de 65 grados, que me relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿correcto? Cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto sería el que quiero, pues, ¿no? Que es el verdecito. ¿Ya está? Bueno, vamos a buscar el seno de 65 grados. Seno de 65 grados, seno es 0.906, 0,906. Queda ahí, ¿no? 0,906, usamos eso. 0,906. Ese es el valor del seno. O sea, la relación que hay entre lo opuesto y la hipotenusa. Bueno, reemplazamos, que sería X, lo que quiero, que es el cateto opuesto, lo cambio por el X respectivo. Y la hipotenusa justamente es ese 50 que está ahí, que acabo de hallar hace ratito, ¿no? 50,336 metros. Listo. Y ahí es donde ya calculo o pues resuelvo, simplemente pasando a multiplicar el 50,336, ¿no? Ya está. Y me quedaría pues entonces multiplicar eso, ¿no? Hay que multiplicarlo con cuidado. Sería 0,906, que viene ese 50,336, ¿no? Metros, viene a multiplicarlo, ¿no? Viene a multiplicarlo. Está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar. Y es ahí donde despejamos el X. X se queda solo. Bueno, y ahí tendríamos nuestra respuesta. Solo cuestión de multiplicar. Vamos a multiplicar 0,906, ¿no? 0,906 por 50,336. Y me sale 45,604. Ahí dejas. 45,604. ¿Correcto? Entonces tenemos como respuesta 45,604. Ese es el valor del X, ¿no? Ese sería el valor del X. 45,604, ¿correcto? 45,604 metros. Metros. Es decir, que X vale, mira, de manera bien precisa, 45 metros y 604 milímetros. Mira, con milímetros.
con milímetros. ¿Te das cuenta de la precisión? Por eso se usan los decimales. Recontra preciso. Como estamos trabajando con metros, estos decimales serían los decimales de 1 metro. Entonces, son 45 metros y 604 milímetros. Claro, porque el metro partido en 3 decimales es 1 milímetro. Si lo partes en 2 decimales sería centímetros, si lo partes en 1 decimal es decímetros. En este caso serían 604 milímetros. Preciso, recontra preciso. De esa manera se resuelve este ejercicio, ¿ves? ¿Ya? Así tienes que practicarlo, resolverlo de nuevo hasta que se te quede ya en tu mente, ¿no? Ese proceso, ¿no? Todo ese tipo de pasos que se tienen que ejecutar para que salga correcto el ejercicio. Muy bien, finalizamos, chicos, rápidamente con este ejercicio, que me parece que fue un regalo. Algunos lo han hecho con triángulo, rectángulo, notable, y no los voy a culpar. Yo lo voy a hacer con trigonometría precisa, es decir, con las razones que me manda, lo más exacto posible, o sea, los decimales. Unos han usado 3, 4, 5. No hay problema, usa tu 3, 4, 5 si eres feliz con eso. Pero vamos a hacerlo de manera recontra pro. Si tiene un triángulo ABC, ¿correcto? Un triángulo ABC recto en B. Entonces, este es el ángulo recto, acá será, ¿no? Este va a ser B. Entonces, A, tenemos B por aquí, y tenemos C por aquí. Ahí está el triángulo ABC recto en B. El cual es el que el ángulo BCA es 53, ¿correcto? Entonces lo vamos a rayar. BCA es 53. Entonces, donde veas 53 sería BCA. BCA, acá está. Este es BCA, ¿no? BCA. Eso vale 53 grados. ¿Ya está? Lo tenemos ahí. ¿Qué más me dicen? El cateto más pequeño mide 300 metros. Entonces, acá viene el detalle. ¿Dónde pongo el cateto más pequeño? Por lógica. Si él es 53, este ángulo sería 37. Entonces, como es 37, el cateto más pequeño sería este. ¿No ves que este 53 es más grande? Su lado sería más grande que el de 53. Entonces, el cateto más pequeño es 300. Profe, 3, 4, 5. Los que les gusta hacer 3, 4, 5, adelante, háganlo. Yo no me hago problemas. Usa tu 3, 4, 5. ¿Qué me piden? Hallar el perímetro. Ya, entonces, para hallar el perímetro, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Profe, fácil. Mira, acá quiero que comprobemos algo. Si él es 300, es 3 por 100. Profe, él es 400, ¿cierto? Claro, según lo académico, y él sería 500. Ya, perímetro 1200. ¿Está mal? No, no está mal, está bien. Felicitaciones si lo has hecho así. Ya, pero lo vamos a hacer con calculadora a ver cuánto nos da y si realmente es exactamente 300, 400 y 500. Vamos a ver si sale eso. Entonces, primero lo que tenemos que hacer, acá terminamos, chicos, les pido por favor que se concentren porque vamos a comprobar con calculadora si es correcto. Está bien, no solo que de repente nos sale un poco la diferencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Veamos, 2 puntos. Entonces, necesito yo, para hallar el perímetro, 2 lados más. El lado verdecito que está acá, que es el cateto opuesto, y el pinky, que lo voy a colocar por aquí, que sería la hipotenusa. Muy bien. Para hallar el cateto opuesto necesito la tangente, de todas maneras, porque la tangente de 53 grados me va a arrojar, pues, en este caso, lo que quiero, que es el cateto opuesto entre el 300 que tengo ahí, ¿cierto? Ahí está, eso es, ¿no? Y en el caso de lo que es la hipotenusa, que está por acá, necesitaré lo que es el coseno, ¿cierto? Porque tengo cateto adyacente, que es 300, entonces ya coseno de 53 grados sería igual al cateto adyacente, que es obviamente 300, entre la hipotenusa, que es la que está de pinky, ¿correcto? Muy bien, entonces eso sería todo y comprobar si es correcto. Muy bien, chicos, rápidamente damos un comercial y en 5 minutos estamos terminando este ejercicio. Muy bien, a ver, repito, la tangente de 53 me sale esto. Cuando reemplazo el cateto opuesto entre lo que tengo que es 300, el 300 pasaría a multiplicar, ¿listo? Y al multiplicar me sale 398,1, es decir, no sale 400 exacto, ¿ves?
Ya. Ahora vamos con el coseno de 53. El coseno de 53 sería lo siguiente, ¿no? Colocas 53 y le aplicas coseno. Y tampoco sale exacto, mira, sale 0.601. Estamos con 3 decimales. Ya, 0.601. 3 decimales porque considerando que los metros trabajan con centímetros, milímetros y decímetros, ¿no? O sea, decímetros, centímetros y milímetros. ¿No? 3 decimales, 0,601. Entonces acá sería 0,601. Le colocamos 0,601 igual a 300 sobre h, pues, ¿no? 300 sobre h, ¿correcto? Y ya, simplemente despejamos. No te olvides, es importante despejar con mucho cuidado. El h pasa a multiplicar, ¿ya? El h va a pasar a multiplicar, ¿correcto? A este señor, pero ten presente que no me va a servir eso, así que lo que tengo que hacer es despejar de nuevo ese 0,601, ¿no? Para que el h se quede solo. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Siempre a uno a veces se confunde despejando, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora el h se quedaría solo, ¿correcto? Y el 601 milésimos pasaría a dividir. Pasa a dividir al 300, ¿no? Lo pasa a dividir, pues, y lo colocamos de la siguiente manera. Viene a dividir aquí. Ya está. Y ahí sería mi respuesta, ¿no? Dividir 300 entre 0.601. Bueno, dividimos 300 entre 0,601 y me arroja 499,1. 499,168. 499,168. Si lo quieres cortar al décimo, ya. Sería 499,2, ¿no? Si lo quieres cortar al centésimo, sería 499,17. Y si lo quieres cortar con 3 decimales, sería 499,168, así como está. Porque el cero que está acá no le afecta. Entonces, la hipotenusa me va a salir ese valor. 499,168. ¿Te das cuenta? Entonces no salía tu 500. Pero se ha quedado que ese triángulo pues se aproxime a 3, 4 y 5. Para que nos salga bonito y todos nos divertamos. Imagínate que en cuarto de primaria, yo recuerdo que te he enseñado esto, yo te trabajé así las razones como son realmente. Obviamente te vas a recontramarear, te vas a convulsionar, pues, profe, que decimales. Un niño de cuarto, quinto, de sexto de primaria sufre con los decimales. Es por eso que no conviene que aprendan los chicos con decimales. Por eso se conviene redondearlo a 3, 4, 5. Entonces, la respuesta para todos aquellos ya recontra pros o en ingeniería, para hacer un cálculo, si este vale 300, este te va a salir 398,1. 398,1. Y el de aquí te va a salir 499,168. Ahí está. Esas son las medidas reales. Si es que, ojo, vale 300. No decir, ya, 3K, 400, ya, puede ser, ¿no? Pero real, esta sería la respuesta. Perímetro, entonces te piden el perímetro, ¿no? Perímetro. El perímetro para los pro sería este, ¿no? 398,1 más 499,168 más 300, ¿correcto? Sumado esto, ¿cuánto te va a salir? Sumamos. En este caso, las decimales sería 8, acá sería 6, 1 más 1 sería 2. ¿Listo? Coma. Ahora las unidades, ¿no? Acá hay 9, 0 y 8. 9, 0, 8 sería 17. Llevo 1. Decenas de 0 más 1, 1. 9, 10 decenas. 19 decenas. Llevo otro 1. A las centenas, 3 más 1, 4. Más la 4 más 2, 8. 9, 10, 11. Este sería el perímetro, señores. Este sería el perímetro. 1197,268.
¿Qué quiere decir? Va a pasar lo siguiente, ¿no? Que si tú vas a construir un parque o una fichita de 300 centímetros y vas a comprar todo, ¿no? Ya 400, y dices, ah, este vale 400 y este vale 500, ya, eso no está mal, está bien. Pero, ¿qué ocurre? Cuando tú vas a construir y compras esta medida, va a pasar algo raro. Oye, pero ¿qué? ¿Pero por qué me sobra? Ah, compras 1200 de greca para forrarlo, greca dorada, para forrar el contorno. Véndame 1200 centímetros para forrar. Ya, 1200 centímetros. Estás forrando bonito, sin dejar un espacio, ¿no? Forras bonito, cortas acá, cortas, pero va a pasar algo. ¿Por qué me sobra? ¿Me sobra por qué? Porque realmente no es exacto. Esto es aproximado. El valor exacto sería este. Ah, si es en centímetros, es 1197. O sea, me sobra 3 centímetros, ¿no? Claro, 3 centímetros, bueno, 2 centímetros y un poquito más. Entonces, es ahí donde uno se dice, ¿no? Que realmente, pues, ¿quién es la medida real? Esta es la real. Esta es la real porque estamos usando más decimales, ¿no? Y esta medida es la medida práctica para que los niños puedan trabajar Pitágoras y los triángulos notables, ¿no? Pero tú que estás en secundaria tienes que hacer esa diferenciación. Profe, y a mí en el colegio, ¿qué me van a pedir? ¿Esto? No, no te van a pedir esto. Esto te lo van a pedir si vas ya a la universidad o si vas a hacer cálculos en campo. Porque en el campo, ahí el profesor te pone 0 si compras más el material. Porque ya no haces trabajos simplemente para que quede en el cuaderno. Tienes que ir a comprar con tu grupo materiales. Y si te sobra el presupuesto, tiene que ser un balance. Falta, sobró. ¿Por qué sobró tanto? Van a decir. Ahí sí te jalan. Pero en el cole no te van a pedir. Acá sí, tranquilo, ¿no? Si te dicen ese ejercicio, lo resuelves con 3, 4, 5 y no pasa nada. Ya cuando estés en un nivel un poquito más avanzado, tienes que aplicar realmente el valor de esas razones. Y ahí te das cuenta que el triángulo no es perfectamente 3K, 4K y 5K, sino que está por ahí, ¿no? Pero se redondea para que sea práctico. Entonces ahí se está demostrando eso, ¿no? Entonces eso te lo da, por ejemplo, realmente la trigonometría, ¿no? Precisión. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, de esta manera creo que estamos cerrando. Espero que hayan comprendido y les haya quedado claro cómo se trabajan las razones trigonométricas y cómo se aplica a un determinado caso. Ya tiene que seguir practicando. Si le faltó, vuelva a entrenarse, vuelva a resolver en un tiempito libre, 10, 15 minutos. La siguiente sesión es la próxima semana. El sábado tenemos ciencia. La próxima semana entrenamiento es perfeccionamiento. Voy a volver a colocar similares. Quiero ver qué tanto has podido mejorar, porque de eso se trata el entrenamiento, ver cuánto mejoras, cuánto ya no te equivocas, donde en lo mismo que estás equivocando, ya no me equivoco ahí, o ya sé pasar este paso, ¿no? O ya sé mejorar pues esta ejecución, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, chicos, gracias por participar. Entonces, un abrazo a todos ustedes, cuídense mucho y nos vemos. Arroz chaufa para cada uno de ustedes. Chao, profe.